Hola, soy Patricia Velasco, soy española, vivo en Madrid. Tengo un blog de viajes que se llama De Ilusión a Recuerdo y escribo de viajes en algunas revistas españolas. Cuando le dije a la gente que conozco que iba a ir a Varsovia, muchas personas me dijeron que no había nada que ver, que era una ciudad fea y de construcciones muy soviéticas, muy aburrida, muy regia y con poco que ver, pero era mentira, no tiene nada que ver con la realidad. Varsovia me ha sorprendido mucho por su diversidad, por la mezcla de estilos arquitectónicos que tiene, porque tiene un casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por haber sido fielmente reproducido después de haber sido devastado en la Segunda Guerra Mundial, pero sales un poquito fuera y tienes rascacielos, tienes espacios pensados para la cultura, para los niños, para el ocio. Tienes el río Vístula, que creo que ahora no, pero en verano tiene playas y tiene terrazas, o sea que es muy diferente a la versión de Varsovia que esperaba encontrar, mucho mejor. En invierno hace frío en Varsovia, hace mucho frío, pero no tanto como parece. Se puede visitar perfectamente en invierno, de hecho yo creo que es un destino muy recomendable en Navidad, porque hay mercados navideños que tienen un montón de vida, puedes tomar vino caliente, hay pistas de patinaje de hielo y el ambiente navideño es muy bonito, así que merece mucho la pena venir en invierno. No tengáis miedo porque no hace tanto frío, pues sin guantes, no es para tanto. Además, otra de las cosas buenas que tiene Varsovia en Navidad son las luces navideñas. En el Palacio de Wilanów hay un mapping precioso que se proyecta sobre la fachada del palacio y hay un jardín iluminado para los niños que es espectacular. Además, sobre la fachada del Castillo Real también se proyectan luces navideñas, así que es muy bonito. De hecho, es que no me oigan en España, pero es más bonito que en Madrid. Si tuviera que elegir algo de Varsovia para llevarme a Madrid, me llevaría más de una cosa. Me llevaría la Barbacana, que es preciosa, muy bonita. Me llevaría los pierogi, que están muy buenos. Y me llevaría al Palacio de la Cultura y de la Ciencia, porque me parece un espectáculo de edificio. Me recuerda al Empire State de Nueva York y no tenemos nada parecido en Madrid. Esas tres cosas me llevaría.